sentir tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Por tanto amor. Sigue ministrando, Espíritu Santo, por medio de tu palabra, la revelación de tu palabra, de espíritu a espíritu, Señor. Cada verdad, Señor, que hoy, Señor, declaro en el nombre, no en mi nombre, sino en tu nombre, en tu autoridad y en tu lugar, Señor. Declaro que cada palabra que hoy será desatada, Señor, por tu boca, Señor, hoy activamos voz profética, Señor. Hoy activamos voz profética, Señor, en tus hijos, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, tus hijos. Voz profética, Señor, semilla incorruptible que será sembrada en cada corazón en esta reunión, papá. Porque donde es invocado tu nombre, cualquier cosa puede suceder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. Y hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad, como comentábamos recién, de esa cruz maravillosa. De esa cruz maravillosa que es la demostración eterna y poderosa de Dios el Padre entregando y haciendo pacto con el hombre por medio de esa cruz. Y cuando decimos cruz, recordemos que estamos diciendo muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Tenemos que sacarnos en este momento, yo oro al Espíritu Santo para que arranque todo concepto religioso plantado en nuestras mentes y aún hasta en nuestros corazones. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que lo arranque, porque solo es Él, en la unción y en su poder, que puede arrancar. Cada vez que decimos cruz, se nos representa ahí al Cristo crucificado, a ese que nos han predicado la religión, y que se nos plantó ahí en nuestra mente, en nuestra imaginación, y hablamos de la cruz y se nos presenta ahí solo la muerte de Jesús. Pero la cruz, la obra de la cruz, no es solo la muerte, porque Jesús no quedó clavado en una cruz. Jesús, la cruz, es toda la obra completa, que es su muerte y su resurrección. Su resurrección. Esa tumba quedó vacía. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de toda su obra completa, poderosísima. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de ese amor eterno, de ese pacto de amor eterno que el Padre vino a hacer con el hombre, con sus hijos, con un plan de rescate, de redención, pero también con un pacto en donde Él se iba a manifestar y hacer una unidad de nuestro corazón con el suyo. Por eso Jesús dijo: ¿o no saben que el que ha creído en mí, un espíritu es conmigo? La cruz y la enseñanza de la cruz, la religión nos ha hecho mucho daño, porque pensamos en la cruz como un evento que ocurrió hace 2026 años, allí, como un evento histórico que quedó ahí, ¿no? Y aún la resurrección como un evento histórico, como alguien que fue crucificado, que decimos hijo de Dios, y que la religión nos hizo tanto daño que hemos conceptualizado la cruz. Hemos conceptualizado, lo hemos hecho como un acto histórico. Y Casa de Paz y la cruz
Y la sangre de Cristo no es un hecho histórico. La sangre de Jesús no es una sustancia natural como tu sangre y la mía, ¿sí? Sino que la sangre de Jesús es espiritual, y porque es espiritual es poderosísima. La sangre de Jesús es espiritual, está viva, tiene todo el poder del reino de los cielos. Y ha tenido el poder más maravilloso de volvernos a la comunión con el Padre, de limpiarnos de todo pecado. La sangre, cuando se nos revela, esa sangre espiritual poderosa que está viva, eso quiero decir que es espiritual, cuando está viva, tiene poder. Y cuando yo la creo y se vivifica en mi espíritu, esa sangre tiene el poder de limpiarme de todo pecado. Y cuando decimos de todo pecado, estamos diciendo de todo pecado. No, pero mira, hermana, que yo me hice dos abortos. No, mire, pero mira, hermana, que yo le fui infiel a mi esposo. No, pero mira, hermana, que yo estoy en esta cárcel porque maté a mi hijo, porque violé a mi hija. Pero todo pecado, aún esos indecibles, aún pecados de iniquidad que son impensables, esa sangre de resurrección tiene el poder de perdonar. Cuando predicamos de la sangre de Jesús, que lo hacemos por medio de Casa de Paz, lo que estamos haciendo es desatar el poder sobrenatural de una sangre de resurrección, de un sonido. Esa sangre está viva porque emite un sonido de misericordia, emite un sonido del mismo corazón del Padre, porque es su propia sangre, la de su propio Hijo. Dice: no hay pecado, no hay fracaso, no hay ningún tipo de impedimento que la sangre de mi Hijo no pueda perdonar. Y cuando nosotros se nos revela esa sangre viva, ese derrame de sangre que fue en esa cruz, estamos hablando, volvemos a insistir en esto, en una sangre de resurrección, en una sangre de resurrección. Esa sangre que cayó aun cuando estaba en el Getsemaní, el Hijo de Dios, primer derrame de sangre allí, aun cuando lo circuncidaron al octavo día. Esa sangre es una sangre de resurrección. No es una sangre cosificada en nuestras mentes. El Espíritu Santo sopla y arranca todo concepto de sangre religioso, todo concepto de la cruz religiosa. Ahora mismo el Espíritu Santo está arrancando en el nombre de Jesús. Esa sangre no es que cayó y se secó en el piso ahí, sudor y sangre cayeron a la tierra, dice, no se secó, porque fue una sangre viva, espiritual. Era una sangre santísima. Era la sangre del Hijo del Dios viviente. Era la misma sangre de Dios, del Padre, derramándose en esa cruz, al octavo día de nacido de Jesús, en el Getsemaní, y cada gota de sangre que el Señor derramó en esos clavos en sus manos, en sus pies, en las llagas de su espalda, en el laceramiento de su barba,
sangre salió cuando arrancaron su barba. Esa sangre es una sangre poderosísima porque es espiritual. Porque es una sangre de resurrección. Es de resurrección. Por eso es que la muerte no puede matar la sangre de resurrección. O sea, yo soy la vida. La muerte no podía matar la vida. No podía. La santidad, esa sangre emitía una luz, porque era una sangre santa. Y con esto quiero que vayas viéndolo en el espíritu, porque esa sangre de la que estamos hoy lanzando al mundo espiritual, en el ambiente espiritual, en todo este territorio, es la misma sangre de poder y de resurrección que corre por tus venas y por las mías. Amén. Es la misma sangre de resurrección, de poder sobrenatural que corre por tus venas. Primera de Corintios capítulo 15 dice que vos no sos, tenés un cuerpo terrenal, pero esa sangre de resurrección corre en tu cuerpo terrenal porque tenés un cuerpo espiritual y un cuerpo celestial. Porque esencialmente somos espíritu, y entonces al ser esa sangre espiritual en nuestro cuerpo espiritual celestial es donde esa sangre fluye, y es por eso que nosotros podemos vivir en salud de rey. Porque esa sangre vivifica mi cuerpo terrenal, como dice la palabra. Amén. Dice que el Espíritu Santo fue el que vivificó 3 días de su cuerpo muerto en esa tumba, pero el Espíritu Santo vivificó, volvió, resucitó el cuerpo 3 días muerto del Señor en una tumba. Y ese mismo Espíritu Santo que resucitó con esa sangre de resurrección, porque el Espíritu Santo y la sangre de resurrección operan juntos, Hebreos 9, sí, operan juntos, resucitó al Hijo de Dios. Es esa misma sangre de resurrección la que vivifica tu cuerpo y el mío. Y es solo creer, es solo creer, es solo creer con todo mi corazón en esta verdad, en esta verdad. Amén. Somos testimonio de eso. Hace 57 años que vivo en salud de rey. No tomo ninguna pastilla, nunca, la única operación que tengo cuando fui a parir a mi hijo, cesárea, nada más. Porque no conocía a Cristo, porque si no, mi cuerpo como el cuerpo del Señor. Al Señor no tocaron su cuerpo, ningún hueso de su cuerpo fue quebrantado. Por eso los romanos ahí quebraron las piernas de los dos que estaban crucificados alrededor, pero Cristo estaba, el Cordero sin mancha, perfecto. Él no podía recibir ningún tipo de quebradura o de golpe en su cuerpo físico. Por eso fue la lanza. No permitió el Padre. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo de resurrección. Y esa sangre es la que tiene ese poder de volverme a mi diseño original. De volverme a ese Hijo de Dios. Vos y yo fuimos diseñados en el Génesis capítulo 2. Allí cuando el Padre sopla del Espíritu, el aliento, su mismo Espíritu impartido en ese cuerpo de barro,
por las fosas nasales de Adán, se imparte en él su espíritu, engendra a ese cuerpo de barro dándole su propio espíritu. Se impartió en él. ¿Qué era impartición? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Impartición es esto. Esta agua yo la he hecho en este vaso. ¿Sí? De su mismo espíritu, él hizo a su hijo, Adán. ¿Sí? Ahora, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo nos escogió? No solo que nos escogió antes de la fundación de este mundo, de todo este mundo que nosotros vemos, de todo este sistema, quiere decir, antes inclusive de crear la tierra, Él ya nos había escogido. Pero ¿dónde y cuándo? Nos había escogido, dice, otra vez, dentro, en Cristo Jesús. Por amor, en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, esencialmente, siempre estuvimos en Cristo Jesús. Por eso Dios nos escogió. ¿Pero dónde nos escogió? Que nos vio ahí por la eternidad. No sé, andaba el Señor, andaba volando en una nube y dijo, acá está el Sergio, acá lo de comunicación. No. Ya habitamos. Ya estabas en su Hijo Jesús. Ya estábamos en Él. Eso es lo que tenemos que entender. Que nosotros venimos ya de Él. Por eso somos sus hijos. Y por eso esta sangre de resurrección es la que nos devuelve, tiene tal poder que arranca iniquidad, que nos transforma de tal manera que nos hace volver a la esencia y nuestra genética cambia. Y por eso la palabra habla de nacido y de renacido, y tienes que nacer, mirá Nicodemo, que tenés que nacer de nuevo, porque siempre estuvimos en Él. Nacer del agua y del espíritu. Amén. Nacer, el vientre nuestro es Jesús. Así como nuestros hijos, las mujeres que estamos aquí, nuestros hijos, nosotros fuimos el vientre. Bueno, Jesús es el vientre de todos, porque fuimos escogidos en Él. Ya estábamos en Él, dentro de Él, y volvemos a estar cuando conocemos y tenemos ese encuentro con la cruz, muerte y resurrección del Señor. La palabra incorruptible que es Jesús se planta en nuestro corazón y nosotros volvemos al vientre de Jesús. Amén. Ese es el diseño. ¿Sí? Por eso dice no que solamente somos justificados, más el justo por fe vivirá. Ser justificado es una parte del poder de esa sangre de resurrección. Es una parte. ¿Qué es ser justificado? Es que hemos sido limpios de todo pecado. Alguien justificado es que tiene su expediente limpio. Así que lo siento, Alex, si me dices, no, si yo te conozco a vos, Alejandro, yo sé quién eras vos. Y si hay un montón que me conocen. A mí también. Y que me miran así, que me dicen, lo siento. ¿Qué hace? Lo siento, esa vieja Alejandra murió, mi genética cambió, no solo que me limpió, sino que mi genética cambió. Amén. Entonces, volver a ese diseño original solamente es por el poder de la sangre. Santo.